Dice Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y esa es la pregunta que debemos hacernos todos, ¿qué es la verdad? Todas las religiones creen tener la verdad, pero la verdad no es muchas veces lo que sentimos en el corazón, lo que hemos oído de otro. Porque recuerden que aquí Pilato, anteriormente, Jesús le dice, ¿lo dices de ti mismo o lo dices de otro? Voy a leer del 32 en adelante. 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te ha dicho otro de mí? Él dice, yo no soy judío para escuchar y decir lo que los judíos dicen. Ese es el punto. ¿Usted conoce la verdad? ¿Está en la verdad? ¿O está diciendo y hablando y sintiendo lo que otros le dijeron que es? ¿Hay testimonio en su corazón, en su espíritu, de lo que usted está escuchando? ¿Es la verdad? ¿O lo dice porque otros le dijeron? Es como cuando alguien va a la iglesia y le dicen, salga, salga. A usted le dicen, están invitando a salir a recibir al Señor. Vaya, vaya, vaya. ¿Salieron por qué? ¿Porque otros les dijo? ¿O salieron porque creen en la verdad? ¿Usted sigue a Jesús porque cree en la verdad? ¿O porque el papá y la mamá le ordenó hacerlo? ¿Qué dice usted? Importante saber que yo estoy en la verdad. El Señor dice, mi palabra es verdad. ¿Por qué dice que su palabra es verdad? Porque Dios es el que le envió a predicar. Mi palabra es verdad. Y lo que yo digo no lo digo porque yo quiero. Lo digo porque mi Padre, ¿cierto? Que está en mí, me dice lo que debo decir. Pero mi Padre. Ahora, ¿usted qué dice? ¿La verdad de otros? ¿O dice lo que su Padre, si es que tiene a Cristo en su corazón, le dice lo que debe decir, oír y ser testigo de ello? Ese es el punto. Dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? El Señor le dice, sí, yo he venido a este mundo. Pero también más adelante le dice que este mundo no le conoce. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y le dijo, yo no he hallado ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte. Estaban intrigados, ¿cierto? Estaban inspirados, por así decirlo, no es la palabra correcta, para que pidieran a Pilato la libertad y a Jesús la condenación. ¿Por qué? Porque no conocían la verdad. Mucha gente habla, predica y habla del Señor, pero no conoce la verdad. ¿Qué dice el libro de Isaías, por ejemplo, 29:13? 29:13 dice, hablando de la ceguera, de la hipocresía espiritual. Dice que si le dieran el libro a alguien, pero no sabe leer, no lo va a entender. Es lo mismo que tenemos nosotros. Tenemos la Biblia, pero si no tenemos el Espíritu Santo, no lo vamos a entender. Por eso yo insisto y soy majadero en esto. Insisto y soy majadero en esto, en que es un contexto en el espíritu total de la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá. Ni una de sus palabras se dejan caer a tierra.
Pero los que no conocen la verdad hablan de su propia cuenta. Hablan lo que creen, lo que sienten, pero engañoso es el corazón. Siguen doctrinas de demonios, doctrinas equivocadas. Por eso es importante entender. El 12 dice, y si dieres libro al que no sabe leer, diciendo lee ahora esto, él dirá no sé leer. ¿Cuántos predicadores están hoy día predicando sin saber lo que la Biblia dice? Hermano, son los verdaderos anticristos. Están contra Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. Si el Señor ya en ese tiempo dijo, oíste, o Pablo dice, oíste, el anticristo ya está presente en ese tiempo. Siempre han habido detractores que quieren perturbar, pervertir el evangelio. Y Dios dice, ¿por qué? Este pueblo. Y espero que usted, mi hermano, no se encuentre en este pueblo. Recuerde que en la última predicación le dije, Dios tiene ahora un pueblo para su templo. Antes tenía un templo para su pueblo. Hoy día tiene un pueblo para su templo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. La pregunta, ¿es un mandamiento de hombre lo que usted está recibiendo, lo que usted está oyendo, lo que usted está hablando, enseñando a los demás? ¿O es realmente un mandamiento de parte de Dios, una enseñanza de Dios? Porque enseñamos a nuestros hijos, pero si nuestros hijos no se convierten, no porque sea su regalón o su guaguito, se va a ir al cielo. Recuerden que nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Es verdad que 2, 3 años, no sé, hasta 4 años, no sé exactamente la edad, todavía son inocentes. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuándo un niño sabe lo que es bueno y malo? Cuando hace maldades que se le dice que no debe hacerla. Un niño que desparrama la comida en la mesa, yo personalmente no creo que sea malo. Es porque la naturaleza pecaminosa está en él, pero no creo que lo haga conciencia. Pero después de mucho tiempo que le decimos que eso no lo haga y lo hace por molestar, que tú te das cuenta que lo hace, ya es pecado. Es increíble. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero nosotros nacemos con el gen del mal y aprendemos lo que los hombres dicen, y por eso hay cientos y miles de religiones, seguidores de hombres. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque no conocen la verdad. La verdad nos hace libres de todo este tipo de ligaduras religiosas, ¿cierto? Ah, pero usted también está predicando una religión. No. Nosotros nos cobijamos bajo una denominación, pero yo estoy predicando a Cristo crucificado, la única redención para el hombre. Testigos mentirosos, que dice Proverbios 21-28. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en sus dichos. Y tiene que ver con el oír la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. ¿A qué palabra? La palabra que Dios nos ha mandado. Entonces, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanece en sus dichos. Por eso es importante lo que insistimos nosotros, la Iglesia Bautista Ebenezer de Mulchen. Yo hablo por ustedes y hablo por la responsabilidad que yo tengo para con ustedes. Porque yo no voy a dar cuenta de la otra iglesia. Yo voy a dar cuenta de la Iglesia Bautista Ebenezer de Mulchen. Si está bien enseñada, si está en una doctrina sana, aunque yo les parezco pesado, y yo sé que lo soy. Me critican porque parece que yo estuviera enojado cuando digo de estas religiones, de lo otro, porque es la verdad.
porque quiero que entiendan la verdad. Esa es mi responsabilidad. Ahora, soy atalaya, sí, pero yo quiero librar la responsabilidad. Si ustedes no se aperciben a buscar la verdad en su corazón, buscar la verdad en su corazón, no lo que diga su corazón, que la verdad está en su corazón. ¿Cómo podría estar en su corazón? En primer lugar, lo enseñamos la semana pasada, tiene que estar el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios en sí, no es de Dios. Pero si es una buena persona, y aquí y allá, por gracia soy salvo, no por obra. Amén por las obras. Si nosotros predicamos que hay que hacer obra. Gracias hermana Paulina, hermana Mayu y Evelyn, o los que estuvieron participando de esta canasta para algunas personas de Mulchen, creo que eran, ¿cierto? Gracias y por hacernos partícipe también. Queremos que esta semana o pronto tratar de hacer partícipe a la iglesia. Si alguien sabe de necesidades en nuestro medio, en nuestra iglesia, por favor háganmelo saber por interno. O a hermano Boris, que es el secretario, que es el que anuncia oficialmente las cosas dentro de nuestro WhatsApp, sin considerar a las visitas. Porque es algo interno de la iglesia. Gracias por ello. Pero no por una obra así somos mejores o somos salvos. Somos salvos por la gracia, la misericordia de Cristo. Y eso debemos entenderlo bien. ¿Debemos ser buenas personas? Sí. Un cristiano, vuelvo al tema, un cristiano de verdad es el que oye la palabra. Me pregunto yo, ¿usted tiene comunión con Dios todos los días? ¿Está escuchando a Dios todos los días? Un cristiano de verdad es el que oye la palabra. La gente va a ser atraída a la iglesia cuando los cristianos anden en la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que yo no debo robar. La verdad es que yo no debo ser adulto ni fornicario. La verdad es que yo no debo mentir. La verdad es que yo debo ser un buen vecino, aunque mi vecino sea malo. Pucha que nos ha costado. Yo lo digo personalmente. Hoy día ya tenemos una buena relación con todos los vecinos. Al principio la tuvimos. Se rompió por cosas que creemos nosotros que hicieron. Pero la Biblia nos enseña la verdad. Mi palabra es verdad. ¿Por qué no entendemos? Por eso el Señor dice el que oye. ¿Qué dice el texto original de 28? Yo soy, y para esto he nacido. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué cosa oye? Mi voz. Entonces, si usted es de verdad un cristiano, va a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios dice que debemos amar a nuestros enemigos, no importa lo que hagan. Debemos honrar padre y madre, no importa si mi padre es borracho, si es mentiroso, si es adúltero, fornicario, lo que sea. No significa que a lo mejor voy a vivir en comunión con él, pero debo honrarlo, es el padre. Cuesta cuando un padre es borracho, cuesta cuando un padre es falto de sabiduría. ¿Cuántos errores he cometido? ¿Cuántos tú, mi hermano, que eres papá? Pero hijo, tú tienes una obligación. Si eres de verdad, la palabra que es verdad. Tú que oyes la voz de Dios debes obedecer a tu padre. Mujer, debes honrar a tu marido. Marido, debes honrar a tu mujer como vaso más frágil. Debes cuidarla. Porque por algo el Señor nos puso ejemplo. Que nosotros somos como Cristo para la mujer, porque la mujer es como la iglesia para nosotros. No voy a entrar ahí porque ya lo hemos visto. Pero esa es la verdad. Es que los tiempos, es que aquí, es que allá. Así me dicen muchos con los que converso. Es que los tiempos han cambiado. Pero Dios no muda, Dios no cambia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si al final va a quedar un pequeño remanente, un puñadito. Un puñado pequeño. Quiera Dios que tú, hermano, que estás escuchando Iglesia Bautista de Nazaret de Mulchen, quiera Dios que ninguno se pierda. Aunque este pastor parezca duro, parezca brusco, ignorante, porque lo soy. Pero el Señor me llamó a hacer lo que tengo que hacer.
no con elocuencia de palabra y de sabiduría, con lo que el Señor me está diciendo que debo predicar. Y estoy predicando la verdad. Y muchos se van a molestar por lo que digo, gústele a quien le guste. Como dijo Chávez, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Mm? Lo único sabio que ha dicho. No, pues hermano, yo tengo que predicar la verdad. ¿Busco ahora el favor de Dios o el de los hombres? Ciertamente si agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pero también la Biblia me dice que el que está en bien con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Me entiendes? No es para decir solamente aferrarse a un versículo. Hay contexto. ¿Me entendieron lo que quise decir? Entonces, un cristiano de verdad es el que oye la palabra. Y aquí pregunto, ¿estás escuchando la palabra? ¿Qué está haciendo todos los días? La gente será atraída a la iglesia cuando nosotros andemos en la verdad. Cuando no defraudemos a nuestros semejantes. Cuando en nuestras casas no haya adulterio. Cuando en nuestras casas no haya separación. Cuando en nuestras casas no haya mentira. Cuando en nuestro trabajo seamos responsables. Los primeros en llegar. Y no zapatillas con clavos los primeros en salir. Deje que los otros lo hagan. Ustedes den gracias a Dios porque le tienen esa peguita. Si yo estoy hasta aquí con la pega, hermano. Pero todos los días digo, gracias Señor porque me tienes con trabajo y puedo mantener el pan y todavía estamos educando a un cabro. Todavía me quedan años, 3, 4 años para terminar de educar a alguien. Y de ahí el Señor si quiere lléveme al tiro, Señor, no importa. De verdad. Hemos conversado con mi esposa, yo de verdad que podría vivir como ermitaño, con una pequeña carpa, ¿cierto? En una montaña o en cualquier lugar. Y lo digo de verdad, hermano. Pero tengo que estar cerca del pueblo para predicar. Porque esa es la necesidad que me es impuesta. Y no por ganancia, ni por vanagloria, ni contienda. Es porque en mí está. Dios me llamó a hacer eso. Entonces, Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta de la importancia de estar en comunión con la verdad? Estar en comunión con la palabra de Dios. Si usted, hermano, no me puede decir que va a ser santificado usted ni yo, si no estamos en la palabra del Señor. Por eso la insistencia de este siervo, que todos puedan leer la Biblia todos los días, leer la Biblia. Pero leen novelas, leen cuentos de este, del otro, y se lo saben todos los libros. ¡Qué bueno! Pero ¿cuántas veces han leído la Biblia? Todos los días tiene que leer. Hermano, cada año debería leer la Biblia completa. Y en 6 meses usted puede leer la Biblia completa si le dedica 1 hora diaria. 1 hora diaria. Por lo tanto, en un año podría leerla 2 veces. Entonces, hermano, ¿por qué no es santo? ¿Por qué yo no soy santo? ¿Por qué no somos santos? Porque la palabra muchas veces escasea en nosotros. Y la palabra escaseó. Y hubo una sequía. 400 años de sequía. Una generación que no conoció a Dios. Hermano, si lo peor para mí sería que mis hijos se perdieran. Siendo heraldo para otros. Sería lo peor. Que mis nietos se perdieran. No hay santificación sin la palabra. Santifícalos. 17:17 de Juan. Santifícalo en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. La gente escucha y no tiene idea. ¿Por qué? Porque no están en el contexto, en el espíritu completo de la Biblia. Cada vez que discuto con alguien me dice, ¿y por qué esto y por qué lo? Porque el contexto completo lo dice. Y usted, cuando lee la Biblia, escucha algo errado, le salta inmediatamente. Ahora quiero decirle una cosa. Nosotros somos testigos de Dios.
Los verdaderos testigos, no como los falsos y mentirosos. Ya el pastor está ofendiendo. Si es la verdad. Si usted quiere ir con ellos, vaya, haga lo que quiera. Pero yo tengo que predicarle la verdad. Testigos de la verdad somos los que creemos en lo que dice la Biblia en su totalidad. No dejarás caer ni una de sus palabras a tierra. Ni una jota, ni una tilde de su palabra pasará. Nada. Todo es verdad. Y todo es para usted y para mí. Me perdí lo que le iba a decir. Entonces, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Profesan ser cristianos, pero se apartan de Dios. Entonces la gente, ¿qué era la verdad? No era verdad. Era mentira, ilusión. Les conté que cuando yo me convertí al Evangelio y lo supo mi familia, lo que dijeron, ya algún día se le va a pasar la chifladura a este. Todavía están esperando que se me pase la chifladura. No puedo, hermano. Porque no hay otra verdad. Si muchas veces me han dado ganas de no ser pastor. Si ser pastor es cansador. Yo ya parto cansado con 5 minutos de atraso. Para mí, estar 10 minutos antes, estar justo a la hora. 5 minutos ya he atrasado. Para mí. Por lo tanto, hay un agotamiento físico mental. Porque es para Dios. Si yo cuando voy a una reunión con el gerente, con el alcalde, y me dice que a las 9, yo no llego a las 9. Y hermano, tú no llegues a las 9, llega a 10 para las 9 y espera. Vas a una autoridad. Pero cuánto mayor a la autoridad suprema, la autoridad eterna que es Dios. La puntualidad. ¿Me entiendes? Y yo parto ya con un agotamiento. Y termino realmente agotado. Ahora una predicación no se hace en 1 minuto. Y los predicadores lo saben. Si yo quisiera llegar al púlpito y decir, veamos qué dice el Señor aquí. Fue y tomó una cuerda y se ahorcó. Chuta, no, este no. No es así, pues, hermano. Pero hay muchos que llegan que lo que el Señor nos dé hoy día. Si el Señor nos prepara, hermano, por eso dice que no debemos ser neófitos. Debemos tener experiencia, debemos estar calificados para hacer las cosas. No una persona nueva, sino con algo de experiencia. Y que sea llamado por Dios. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto quiere decir consagrados, dedicados, entregados a la fe. Eso es lo que quiere decir. Santificados, consagrados, entregados, dedicados a la fe. Si no hemos creído en vano. ¿Se imagina que de pronto despierte y usted se encuentre solo en la casa? ¿O sola? ¿Y los demás dónde están? De verdad ellos habían creído de verdad. Yo solamente de labios y de oído. Y hermano, y eso va a ocurrir porque está dicho en la Biblia. Habrán 2 durmiendo en una cama. Quiera Dios que yo me vaya abrazado con mi esposa. Y no sea que ella se vaya y yo no. Pero no es por lo que yo hago, sino es por lo que yo creo. Y yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, tengo seguridad de vida eterna. Porque como les dije el otro día, seguridad no es un lugar. No es un... ¿cómo se llama estas construcciones que hacen grandes con concreto y todo eso firme? ¿Cómo se llama? Un búnker. La fortaleza. Gracias. No es un búnker. Seguridad es Cristo. Es una persona. Usted puede estar en un búnker y no hay seguridad. ¿Dónde huiré, Señor, de tu presencia? Así que no piense hacer búnker. Escuchaba a un pastor amigo, incluso familiar, que quería construir búnker para eso. No, hermano. Cuando aprendemos que la seguridad es Cristo. No es una persona, no es un lugar. Cristo es la seguridad. Entonces, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, hermano. Como cristianos nosotros estamos apartados para Dios. Entonces la gente vendrá a Jesús
cuando vean cristianos de verdad. Cristianos que se niegan a sí mismos por obedecer y seguir al Señor. La más grande hambre que hay en el mundo, hermano, aunque usted no lo crea, es el hambre por conocer, por seguir a Jesús. No, pero si la gente... Sí, pues, la gente está así, pero compare el hambre, compare las hambres. La gente quisiera tener la fe que usted tiene. La gente quisiera oír lo que usted escucha. La gente quisiera saber si Jesús es verdad. Hasta los ateos. Me gustaría saber si eso es verdad o no es verdad. ¿Les pasa? La más grande hambre que hay es por saber y conocer a Jesús. Tarea, hagan la encuesta, pregunten a sus compañeros de trabajo. ¿Qué te gustaría conocer? ¿Te gustaría conocer el Himalaya o conocer a Jesús? Conocer, no sé, hablemos de un lugar turístico, Francia, ¿cierto? ¿Su museo o conocer a Jesús? ¿Qué te gustaría? Pregunte, des el trabajo, hágalo. Y el próximo domingo me dicen, yo pregunté a 30 personas y las 30 me dijeron que cualquier cosa menos a Jesús. No creo, difícil. Porque aunque por religión la gente lo haría, diría, por no sentirse que no es religioso, que no es respetuoso de Dios. ¿Me entienden? Aunque el corazón esté lejos. Porque Jesús está a un paso. Jesús no está tan alto para no conocerlo. Es más, está bajísimo. Está tan bajo que necesita doblar su rodilla para llegar a la altura y al alcance de Jesús. Para tomarse de él. Doble su rodilla y usted se toma de la mano de Jesús y puede recibirle. Usted nunca podrá convencer a alguien si no vive de acuerdo a la verdad. Para ser como estos hipócritas, hermanos, si los que hemos enviado más personas al infierno, ha sido usted y yo. Usted y yo, responsablemente. No son los comunistas, no son los ateos, no son las falsas religiones. Nosotros, los malos cristianos, muchas veces hemos enviado más personas al infierno. Porque nos conocen ya nos conocen defectos, nos conocen pecado y un montón de cosas, y dicen, ¿para qué? ¿Para ser como esta cínica, como esta mentirosa, o como este cínico o este mentiroso? No, mejor me quedo como estoy. Orgullo, soberbia, dada de dónde viene, de Satanás. Y Satanás aprovecha todo eso para destruirle. Pero ¿quién es el instrumento de iniquidad? Usted. Porque no anda en la verdad. ¿Se da cuenta que es importante? Entonces, usted puede estar sirviendo en una iglesia como miembro activo, hacer esto y hacer lo otro. Judas lo fue. Judas predicaba, Judas era tesorero, era querido por los hermanos, por los otros discípulos, pero al final traicionó a Jesús. Al final traicionó a Jesús. Mateo 7:21, conocido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El que conoce la verdad. Pregunte a la gente qué es tener a Cristo en su corazón. Pregunte a la gente cuál es el camino a la vida eterna. Jesús, sí, pues, literalmente. Pero ¿cuál es verdaderamente el camino? Es que yo me arrepienta, crea en lo que Dios dijo, en lo que Dios mandó. Crea en su palabra, porque su palabra es verdad. Santifícalos, conságralo, dedícalo, entrégate. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que nos apartemos del mal, que obedezcamos su palabra. Muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. ¿Y qué dice el Señor? Apartados de mí. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
El Señor llamó todo lo que las religiones hacen iniquidad. Echar fuera demonios, hacer esto y lo otro, todo lo llama iniquidad. Hablo en lengua, hablo aquí, hablo allá, apartados de mí, hacedores de maldad, iniquidad. Eso es iniquidad a los ojos de Dios. Pero Señor, yo voy a la iglesia, toco la guitarra, hago esto y hago lo otro. Pero, ¿testificas de la verdad donde vives? ¿Dónde estás? ¿O estás enviando gente al infierno con tu verdad y no con la verdad de Dios? Proverbios 21-28. Recuerde que el testigo mentiroso lo leímos. El testigo mentiroso perecerá. Un verdadero cristiano sabe escuchar, mas el hombre que oye permanece en sus dichos. Esto tiene que ver con los dichos de Dios, con su palabra. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso, hermano, le he dicho, en el contexto de la Biblia, no todas las personas pueden orar a Dios. Pueden rezar, sí, hagan lo que quieran. Perdonen, no quiero ofender. Yo debo recordarles que yo fui católico, apostólico, romano. Religioso toda mi vida. Pero conocí la verdad. Y la verdad me hizo libre de religión. Y me hizo seguir al verdadero Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor y Redentor de nuestras vidas. Un verdadero cristiano sabe escuchar. El hombre que oye permanece en sus dichos, es decir, permanece en la palabra de Dios. Y no es como algunos de nuestros cristianos, mis cristianos, iba a decir, no es como algunos de nuestros cristianos, es que los tiempos han cambiado, papá, es que los tiempos han cambiado, pastor, si ya no es lo mismo. Cuando les digo que se vistan decentemente, que la mujer no ande mostrando nada, que el hombre no tiene por qué andar con musculosa para vanidad. Pero papá, es que no es lo mismo. O hermano, no es lo mismo. Pastor, no es lo mismo. Si ¿quién dijo que Dios mudó? ¿Quién dijo que Dios cambió? Es el hombre que ha cambiado y ha pervertido las cosas, entiéndanlo. Por eso le digo, el contexto general de la Biblia no es lo que yo creo, lo que yo siento. El hombre de verdad permanece en la verdad. Y mis palabras son espíritu y son verdad. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Santifícalo en tu verdad. ¿Cómo vas a ser santo? Claro, pues. Si tú no estás leyendo la Biblia, mi hermano, mi hermana, no estás leyendo la Biblia, no vas a ser santificada. Y lo que yo estoy diciendo parece una herejía. Es un fanático. Hermano, tenemos que quedar pocos fanáticos. Personas que predican la verdad tenemos que quedar. Porque al final no todos van a ser llevados a la presencia de Dios. Van a ser llevados los que son de verdad. Y los que son de verdad oyen y permanecen en su verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Sí, lo hemos dicho miles de veces. Permanecen en su verdad, en su palabra. Obedecen. Como le dije, nosotros somos testigos de Dios, no abogados. Y nosotros queremos defender cosas por nuestras ideas y presentar argumentos. Nosotros somos testigos, tenemos que testificar lo que la Biblia dice. No lo que yo creo, no lo que el mundo y la gente está diciendo hoy día. El mundo cambia. Dios no muda, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros nos hemos pervertido. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál es la voz de Dios? Ah, solamente Mateo. Solamente Juan. Dios es amor. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito. Esa es la voz de Dios. Pero cuando dice que los que no tienen el Espíritu de Él no son de Él, cuando dice que los que no creen en Él no verán la vida sino la condenación, es palabra de Dios, ¿no? Es palabra de Dios. Pero los mentirosos, los falsos no quieren predicar eso. Si Cristo, recuerden que habló más del infierno cuando estuvo en su ministerio.
Porque a eso vino a librarnos, porque vino a buscar y a salvar al hombre que se había perdido en sus ideas. Y lamentablemente muchos de nuestros hermanos en Cristo se están perdiendo en sus ideas, haciendo moderno el Evangelio. Sí, pero en el tiempo no usaban corbata como usted usa. No, es verdad que no. No usaban corbata, usaban túnica, entonces todos tenemos que usar túnica. Hay un contexto. Nosotros acá no usamos túnica en Occidente. Y esto es lo que hacemos. Pero la desnudez es desnudez. La provocación es provocación. Sea sincero, hermano y hermanita. Cuando vea a un joven musculoso, ¿cierto? ¿Ah? Ahí, ¿nos le llama la atención? Sí. Lo mismo nosotros los varones. Entonces tenemos que volver la mirada. Cambiarnos. Entonces, como dije, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oyen mi voz. Seguir la palabra de Dios. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebata de mi mano. Estamos clarísimos con ello. ¿Cierto? Es claro. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere aumentar su fe, usted quiere ser un cristiano de verdad, debe permanecer en su palabra que es verdad. Primera de Pedro capítulo 2:2 dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya soy adulto. Pero como niños recién nacidos, porque ante los ojos del Señor siempre somos niños, estamos creciendo. Somos sus hijos, amados. Para que por ella crezcáis para salvación. Pero si ya soy salvo. Sí, pues yo soy salvo. ¿Pero para salvación de qué? De las malas doctrinas, de las malas enseñanzas, de las costumbres, tradiciones. Para que seáis salvos. Por la palabra eres protegido. Da lo mismo que yo me tome o me emborrache, porque habla de eso la Biblia, de emborracharse. Da lo mismo que me emborrache. Consuma droga, total. Esto se hace ahora. Pero si tú creces por la palabra, iría a Corintios y diría que tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Y quién se atreve a ensuciar el templo de Dios? Del Dios viviente. Entonces la palabra te hace salvo de la droga, del vicio. ¿Me entiendes o no? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Para que por ella crezcáis. ¿Cierto? ¿Dónde estoy? No me acuerdo qué era. Primero Pedro. Para que por ella crezcáis para salvación. De este tipo de cosas. De las malas ideas. De que da lo mismo quemar un cuerpo, o da lo mismo, ¿cierto?, cremar, o da lo mismo andar de esta manera o de esta otra manera. Cuidado. Incluso hasta el uso del pelo. ¿Qué dice la Biblia del pelo para los hombres y el pelo para las mujeres? A no ser que sea con voto de nazareno, nazareato. Y el voto nazareato no puedes consumir nada que es producto de la uva, nada, ni pasas ni nada. No puedes tocar mujer. Te tienes que privar de muchas cosas. Y si tienes ese voto, bueno, pero no existe ese voto. No es necesario. No es necesario. Cristo lo cumplió. Primera Pedro 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Si es que habéis sido buenos. Si es que habéis nacido para ser buenos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Algo puro, algo gratis, algo buscado en forma natural, la leche espiritual. Y Dios la está ofreciendo pura, gratis, y te la ofrece en forma natural. Eso es lo que hace Dios, como la leche materna. Benignidad, del latín benignus.
Benignus, compuesto por el vocablo bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, benignidad es nacido para ser bueno. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Ha gustado la benignidad del Señor? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Para qué nació de nuevo? Para ser una buena persona, para ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. ¿Cómo lo hace? Por la palabra. Mi palabra es verdad. Es espíritu y es verdad. Eso es lo que dijo Pilato. Pero Pilato no lo voy a entender. Ni los religiosos lo entendieron. Y muchos religiosos hoy día no lo entienden. Pero tú que eres cristiano sí lo puedes entender. Tú has renacido de nuevo. O has nacido de nuevo. Para ser bueno, benigno. Eso es. Aunque en pecado nosotros fuimos concebidos, hemos nacido de una simiente pecaminosa, pero hemos renacido a una simiente incorruptible. Esto es la verdad. Nosotros hemos nacido de nuevo, si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nacimos? Cuando creímos en Cristo. Hemos nacido para ser buenos, ¿cierto? Benignos. 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Quién va a ir ahí? 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Quién dijo? Amén, pastor. Ya, además, ya, vamos. Dice, Léalo. además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Hermano, no se atreva a hablar de Dios si no ha oído la verdad, si no lee la Biblia. No se atreva. Así se atreven los herejes y predican lo que quieren, pero no tienen comunión con la verdad. Conocen la Biblia, conocen muchos versículos, pero no conocen el contexto del versículo. Porque la Biblia se ha de discernir espiritualmente. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender la Biblia. Puede saber y memorizar muchos versículos, es verdad, pero no saber. El apóstol Pablo dice, además os declaro, hermano, el evangelio que yo creo. El evangelio que a mí se me ocurrió. El evangelio que yo siento. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he recibido, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Iglesia Bautista Benecer de Mulchen, ustedes han recibido el evangelio de verdad. Han recibido la palabra de verdad. Me ha costado enemigos dentro de la iglesia, me ha costado enemigos en la familia y en muchas partes, y no me importa que eso me siga sucediendo. Y críticas, hagan lo que quieran. Pero yo les voy a predicar el evangelio que he recibido, el cual es la palabra de verdad. Y eso es lo que dice Pablo. Tuve un sueño. Oh, yo siento. No, Pablo está diciendo que hace caso a la palabra profética más segura. No a lo que los ojos vieron y los oídos oyeron. Ellos son testigos fieles de Dios porque lo vieron, anduvieron. Pero tenemos la palabra profética más segura. Esto, la Biblia. Entonces, además os declaro, hermano, el evangelio, no que he soñado, ni que he pensado, ni que se me ha ocurrido, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano.
si la guardas en tu... Guardemos la palabra, ¿han escuchado? Guardemos su palabra, significa retenerla, ponerla por práctica y por obra en el momento propicio, en el momento oportuno. Si yo me quiero desviar para allá, la palabra que es puesta por obra me dice que no debo hacer tal o cual cosa. El espíritu que mora en ella me reprende, me vuelve al camino. Porque primero os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Si todo el Antiguo Testamento estaba hablando de él, vayan al libro de Isaías. Isaías 53. Parece que están viendo una película. Faltaban las palomitas nomás. O popcorn, no sé cómo le llaman. ¿Cierto? Faltaban las palomitas. Si parece que estaban en el cine mirando lo que iba a ocurrir 700 años después en la cruz del Calvario. Es un espejo, claro. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A la Escritura. Vayan a la Escritura, Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a lo que está escrito, a la Escritura. Eso está predicando Pablo conforme a la Escritura. Misael Zúñiga está predicando conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. Cuando tú hables, habla conforme a la Escritura. Y no me vengas, por favor, que los tiempos han cambiado, que es otra generación, es otra cultura. No me vengas con eso. Porque si no va tarde o temprano te vas a desviar. Que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Que apareció a Cefa y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros duermen. Y al último me apareció a mí, como un abortivo, como un hijo que no era hijo, pero que sí soy hijo, porque Pablo era judío, por eso usa la palabra abortivo. Para nosotros no corresponde, para nosotros viene la palabra adoptados. Porque nos fuimos abortados, porque no éramos de ellos. Pablo era de ellos, pero era desechado por no creer en la verdad. Nosotros somos adoptados porque estábamos errantes, perdidos. Me pierdo. Entonces, usted no se atreve a hablar por Dios si no ha oído de Él. Por eso hay muchas religiones, hay muchos que predican esto y lo otro, porque no conocen el contexto. Muchos falsos maestros hoy hablan por su propia cuenta, hablan de lo suyo, de los sueños, de esto y de lo otro. Y el Señor me dijo, el Señor no le va a decir nada a usted ni a nadie. Cuando venga alguien que diga, tuve una comunión y el Señor me dijo, no le crea porque es mentiroso, no está hablando con la verdad. ¿Qué Señor le dijo? El Señor de las tinieblas, pero el Señor de los cielos, el Padre de luz, no se lo dijo porque si quieres saber algo está aquí. Las cosas reveladas para los hombres están aquí, pero hay cosas que pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Qué te va a decir Dios que viene un terremoto? ¿Qué te va a decir Dios que viene el fin del mundo? Ni siquiera yo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Cristo, en la persona de Cristo, no lo sabe. Pero Cristo hecho Dios sí lo sabe, ¿por qué Él lo va a hacer? ¿Eres mayor que Cristo? ¿Eres más santo que Cristo? Si todavía no has resucitado a la nueva vida, a ese cuerpo espiritual incorruptible. Hoy día estamos bajo un cuerpo corruptible. Así que no creas esas mentiras, ni a los sueños, ni a esto. Puede tener. Yo ayer les contaba un sueño que tuve con mis nietos, una pesadilla. ¿Pero producto de qué? Producto de una preocupación que yo tengo. Producto de eso. Les cuento muchas veces que sueño con mi hijo Gonzalo y una pesadilla que tengo de cuando naufragamos. 4 años tenía mi hijo. Qué irresponsable fui. Y por ese cargo de conciencia, de irresponsabilidad de llevarlo al mar, digamos, tan chico, tengo esa pesadilla de que de repente está en la boca de una ballena o de una orca. Es terrible, pero son cosas del hombre. No, que Dios me la reveló. No, por favor. Todo lo revelado está aquí. Por eso Pablo dice, hacemos más
tenemos la palabra profética más segura. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Quién tiene? ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Díganme. 10:56. ¿10? 56. Ya, voy a tratar de apurarme, hermano. Disculpen. Entonces, Hechos 1:8. Como le dije, Jesús nunca dijo, ustedes me serán mis abogados, ustedes me serán mis testigos. Pero testigos de qué si no sabe lo que Dios hizo? Si no está escuchando la verdad de Dios. Usted cree, por eso piensa que puede ser esto. Por eso piensa que es más sano y es más aquí cremar a la gente. Pero el contexto de la Biblia es otro y no voy a entrar en eso. Por eso entra y cree que vestirse de esta manera es lo moderno, es lo que hay. Ese es su problema. Pero no es lo que Dios está enseñando. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Seamos verdaderos testigos. Conozca la verdad. Por eso digo, no se atreva a hablar de la verdad, no se atreve a hablar de Dios si no lo conoce. Solamente a un hombre se le dio autoridad en el fondo, sin decirle anda y hazlo. Pero el Señor le dijo, anda y muéstrate a tu familia, muéstrate a tu gente. Al endemoniado de Gadar. Cuando el Señor le dijo, Señor, te quiero seguir, te sigo. No, le dijo, ándate. Y él se fue a Decápolis, 10 ciudades, predicando la salvación. ¿Pero qué predicó? El que está anunciado, el que está aquí. No, él dijo, conozco a un hombre, que creo que fue el Evangelio, como lo dijo el ciego. Conozco a un hombre que me sanó, era endemoniado. Sacó los demonios de mí. Es Jesús de Nazaret. Es Jesús. Tal vez eso es lo único que dijo, porque es lo único que sabía. Y yo creo que muchos se convirtieron por ello. Pero no se atrevan a hablar de doctrina. Es que tenemos que danzar. Es que tenemos que hablar en lengua. Es que tenemos que hacer lo otro. Profetizar. Es que tenemos que aquí, que allá. ¿Dónde dice la Biblia? Es que los postreros tiempos ¿para qué? Antes que el Señor Jesús viniera, entiendan el contexto. Y el Señor Jesús ya vino. ¿A quién fue dado? Al pueblo de Israel. ¿O usted cree que ahora en los últimos tiempos la gente va a tener sueños, visiones? No, porque Apocalipsis ya está cerrada. Ay de aquel que agregue palabra a la profecía de este libro. O el que quite será quitado el libro de la vida. El que distorsione la palabra y el que agregue palabras de su cosecha, le serán agregadas todas las maldiciones que están aquí. Por eso, Iglesia Bautista de Nacer de Mulchen y las visitas que escuchan, nunca se atrevan a hablar lo que no dice la Biblia. Usted no es abogado, usted es testigo. Lo que ha visto, lo que ha oído, de verdad, no lo que ha soñado. No presente argumentos. Los cristianos de verdad no se pierden ni claudican. La Iglesia Bautista de Nacer de Mulchen no ha perdido a nadie. Los que salieron no eran de nosotros. Salieron porque no eran de nosotros. No es que haya perdido a alguien. Se fueron, no eran de nosotros. ¿Qué dice 1 Juan 2:19? Esto es lo que a mí me gusta hacer, hermano, predicar. 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Así que no todo el que diga Señor, Señor. Cuidado. Se fueron, no están en nosotros. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién les llamó cristianos? Los paganos, los que no conocían a Dios. Hermano, quiera el Señor que aquellos que no conocen a Dios puedan decir de usted, este es un cristiano. Porque usted anda en la verdad, porque usted conoce la verdad, porque usted predica y vive la verdad. Y vive la verdad.
¿Qué significa vivir la verdad? Ya le dije. No mientan, no roben, no hacen un montón de cosas. Eso es vivir en la verdad. Yo quiero ser como esa persona. Todos queremos ser a la medida de la estatura de Cristo. Pero quisiera que su vecino, su amigo, quisieran acercarse a la iglesia. Porque usted anda en la verdad. Pero se van a acercar cuando usted realmente ande en la verdad. Y no es que cambie hoy día y mañana no. Es algo por mucho tiempo. Y se congregaron allá un año con la iglesia. Y se les llamó, como dijimos, a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quiénes llamaron cristianos? Como dije, los paganos. Hechos 11:20 por si acaso. Estaban testificando, hablando de lo que creían. ¿Y usted de qué habla? ¿De la abundancia de su corazón? Es peligroso. La abundancia del corazón. Engañoso es el corazón. ¿Qué saca usted de su corazón? Del buen corazón se sacan cosas buenas y del mal corazón cosas malas. Si usted no tiene a Cristo en su corazón es malo. Puede ser una persona muy generosa, pero sin Cristo se va al infierno. Y puede ser una persona dadivosa, de buenas obras y todas las cosas. Pero si usted tiene a Cristo, de la abundancia del corazón va a hablar. ¿Por qué no hablamos tanto de Cristo en el día? Porque tenemos otras cosas que nos quitan más y nos llaman más la atención. Pero si fuera Cristo el principal en su vida, de Él estaríamos hablando y testificando de lo que hemos oído y hemos visto con nuestros ojos espirituales. La pregunta, ¿somos dignos de ser llamados cristianos? Deberíamos serlo. Por eso es importante meditar en este mensaje. Dios le bendiga a mis hermanos. Gracias por